Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene. Alzaré por ti mis ojos a los montes, creeré a ojos cerrados siempre en ti, aunque vea las montañas traspasadas, yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios. Alzaré por ti mi voz y mi alabanza, aunque el cielo se desplome frente a mí, mientras pueda dar mi boca una alabanza, yo seguiré adorándote, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, verdad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Alzaré por ti mis ojos hasta el cielo, más allá de las estrellas, ¿dónde estás? Llegaré porque tu mano me sostiene, yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hoy vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora. Yo sé que hay cosas que se dan, pero en el nombre de Jesús, en esta mañana, ya tarde en otro lugar, se va a predicar palabra de Dios. Decía que ese canto que mi esposa cantó me elevó al trono de su gracia, porque el Espíritu de Dios es que está en nosotros y por nosotros. Santo Espíritu del Señor, en esta hora le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad y el privilegio de estar aquí delante de ustedes, de esta plataforma virtual, para predicar su palabra. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tengo a mi familia en línea, tengo a mi mamá, que está de allá de Dominicana. Mi mami se conectó hoy con mi hermana, con Yani, con Yudelka, y bendiciones para ellos. También gracias por conectarse y en esta hora tengo a bien predicar la palabra de Dios, que el Señor pueda usarme en esta hora. Yo quiero orar en esta mañana, antes de comenzar a abrir la palabra de Dios, quiero orar para que el Señor pueda usarme para hablar de su nombre. Vamos a orar, vamos a ir donde te encuentras, vamos a tener rostro para orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos las gracias en esta mañana, tarde, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. De lejos y de cerca hemos venido solamente a una cosa, a escuchar tu palabra.
que tu Santo Espíritu pueda hablarnos, Señor, cada corazón, de tal manera que podamos salir henchidos, llenos de tu palabra. Queremos eso porque queremos ser gentes que te alaba, Señor, que te alaba y que te ame, Señor amado. Y en esta hora me pongo en tus manos, que tú me perdones mis pecados, que tú me des sabiduría en esta hora, tu Santo Espíritu pueda hablar a través de mí, Señor, que no sea yo que hable en esta hora, sino que seas tú. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a hablar del Espíritu Santo. Poco quizás se ha hablado, se escuchan muchas predicaciones, pues vamos a hablar de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, cuando el Señor en su ministerio terrenal, el Señor Jesús les prometió a los discípulos, mientras estuvo 3 años y medio, le prometió a los discípulos de que iba a dejar el Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que le iba a consolar. Ellos quizás no entendían la magnitud de qué era el Espíritu Santo, quién era. Pero el agente invisible, el Espíritu Santo, cuando el Señor partió a los cielos, se derramó y estuvo con ellos de tal manera que la obra evangélica entonces sí tuvo en gran manera, tuvo poder. Porque déjeme decirle que sin el Espíritu Santo derramarse en los discípulos, era imposible que podrían predicar la palabra, pero fueron imbuidos, fueron llenos, pero vieron cosas que ellos tuvieron que hacer para poder llegar allí, ¿no? Que se derramara el Espíritu Santo en la vida de ellos. Y de tal manera estamos usted y yo aquí hoy, porque el Santo Espíritu de Dios nos convence ¿de qué cosa? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero leer la lectura bíblica que leyó la hermana Ana María en esta mañana, que se encuentra en San Lucas. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Abra su iPad, su celular, y yo quiero que vayamos. Hay muchos textos por leer en esta mañana, y sería bueno que leyéramos junto conmigo. Gracias. San Lucas capítulo 4 dice, el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios estaba en Cristo. El Espíritu de Dios era Cristo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, hagamos, dijo, hagamos porque eran 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma parte de la deidad. Son 3, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que nos convence a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio. San Juan capítulo 16, versículo 7, del 7 al 11. Dice así, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos queridos, en verdad quiero decir, el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestras vidas. Es que nos convence de pecado. Si estamos mal, el Espíritu Santo nos habla y nosotros debemos de escuchar, estar abiertos cuando nos habla el Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios nos habla, está en nosotros y por nosotros. Por tanto, en cualquier decisión que vaya a tomar, está el Espíritu Santo. En una oración que usted eleva, el Espíritu Santo está intercediendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, y le doy tiempo para que vayamos allí. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Querido hermano y hermana que me escucha, cuando usted se arrodilla al Señor, cuando usted habla, cuando usted anda y habla con el Señor, y cuando levanta una plegaria, un pedido, en una situación en la que te encuentres, el Espíritu Santo juega un papel importante en esa oración que tú acabas de hacer. Para hacer llevar a tomar su gracia, el Señor, el Espíritu intercede, dice con gemidos indecibles que no podemos describir, dice indecibles. Quizás
para maquillar, palabras mías, estoy parafraseando, y quizás para tratar de acomodar, de que esa oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo no podemos ignorarlo en nuestras vidas. Oye, nos convence de justicia, pecado y de juicio. El Espíritu Santo estaba en Jesús. En el capítulo de San Lucas, el capítulo 3, 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿En quién? En Jesús, en forma corporal como paloma. Y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir que en el ministerio de Jesús, al comenzar el ministerio terrenal, el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma y cayó sobre Jesús, vino ahí y se abrió el cielo, y esa voz que decía mi Hijo amado, ese era Dios hablándole, y todo el que estaba allí al lado pudo escuchar la voz de Dios allí. O sea, estaba confirmando el ministerio de Cristo. Hermano, no ignoré la voz del Espíritu Santo que nos habla, porque te quiere convencer a ti de pecado y de juicio cada día. Cuando tú haces algo, nos habla Cristo a través del Santo Espíritu. Él obra en nosotros, no podemos ignorarlo, está por nosotros. Hay muchas creencias por ahí que no creen en el Espíritu Santo, hay muchas controversias allí, pero yo creo porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios que es viva y eficaz. El Señor Jesús le dio a sus discípulos que se mantuvieran ahí en Jerusalén, que no salieran, porque debía de ser investido del Espíritu Santo, y ahí iba a comenzar en gran manera la gran obra evangélica. Vuelvo y repito, si el Espíritu Santo no hubiese descendido sobre los discípulos, era difícil que ellos pudieran emprender la obra evangélica. Sí le digo, pero ellos sí recibieron. Más adelante vamos a explicar allí lo que pasó en el Pentecostés, que se derramó el Santo Espíritu de Dios. Entonces ellos se quedaron, obedecieron y se quedaron allí y recibieron el consejo del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este versículo me encanta mucho. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hermano, el Espíritu Santo es que nos capacita, que nos ayuda a poder andar, a hablar de su palabra. Cuando tú vas a hablar con alguien de la palabra de Dios, puedes estar seguro que Dios está contigo, que el Santo Espíritu de Dios te usa para asegurar su nombre, porque es su voluntad que el Señor, que se hable de su palabra. Hermano querido, el Espíritu Santo hacía grandes milagros en la iglesia primitiva, hacía grandes milagros, y también en el Nuevo Testamento también. Hermanos queridos, en Hechos capítulo 3 puede escuchar la historia de Pedro y Juan. Fueron a la iglesia ya después que el Señor había subido a los cielos. Ellos fueron a la iglesia y no tenían nada en sus bolsillos. Y no voy a llegar al texto allí, pero sí está en Hechos capítulo 3. Y cuando aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa, se llama así la iglesia, y dice que cuando persona paralítico estaba pidiéndole allí, Pedro junto con Juan, que a la hora novena iban a la iglesia, a las 3 de la tarde, como de costumbre, después que el Señor Jesús había descendido a los cielos, y cuando llegaron allí, ella le estaba pidiendo, y dice la palabra que él estuvo esperando a ver que ellos le dicen algo, le puso su mano así, y Pedro y Juan dijeron, míranos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿De qué estaban llenos estos hombres? Estaban llenos del Espíritu de Dios, estaban llenos de su palabra, estaban llenos, oye, no tenían ni oro ni plata, no tenían nada en los bolsillos, pero tenían algo más que eso, tenían al Espíritu de Dios. Hermano querido, no ignoréis al Espíritu Santo, no ignoréis su voz. Dice, cuando escuche su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizá estoy predicando para alguien que está haciendo, está obviando la voz del Espíritu Santo. En esta hora, Dios te está hablando en esta mañana a ti, mi querido amigo, hermana que me escucha y familia, que el Espíritu nos llama, nos convence del pecado cada día, nos quiere llevar, nos quiere capacitar para hacer la obra de Dios. Isaías capítulo 61, versículos del 1 en adelante, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ha venido a salvarnos, ha venido a confirmarnos en Jesús, ha venido a llevarnos, ha venido a confirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Hermano querido, Juan el Bautista en un momento dado le preguntó, cuando estaba en la cárcel, que mandó a preguntar que si era el que había de venir. Le preguntó, mandó a alguien allá donde Jesús a preguntarle que si él era el que había de venir, porque quizás estaba un poquito confuso desde la cárcel. Y en San Mateo capítulo 11, hay muchos textos por leer, hermanos, si me acompañan, gloria a Dios. San Mateo capítulo 11, del 4 al 5, pudieron ver las palabras que Jesús le respondió, le mandó a decir a Juan, y le dijo, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. A eso vino el Señor. El Señor tenía el Espíritu Santo y le mandó respuesta a Juan. Dile solamente eso, que los ciegos están viendo, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan. Y esa es la voz de Cristo que te habla en esta hora. El Señor quiere que usted y yo hagamos grandes cosas para hablar de su nombre. Cuando estemos en comunión con Dios, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando en verdad hablemos no nuestras palabras, sino las palabras de Cristo Jesús, cuando estemos llenos de su palabra, entonces, conforme a su palabra, vamos a hacer grandes cosas. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser intercesores. Necesitamos reconocer cuando una voz nos está hablando, cuando estamos mal. Nos dice el Señor a través de su Espíritu cómo estamos andando. Ahora depende de qué usted está llenando, hermanos y hermanas, de qué usted se llena. ¿Qué usted está viendo cada día? ¿Qué ve? ¿Qué ingiere en su cuerpo? ¿Qué le pone a su cuerpo? Hermano, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y gloria a Dios por eso. Es templo, y por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de cuidar también cómo hablamos, dependiendo también de qué nosotros tenemos, de qué estamos llenos, dependerá de lo que vamos a hablar. El Señor en esta hora nos habla. El Señor es un Dios poderoso. Dice que nos convence de pecado. ¿Para qué? Para que hagamos el bien, para que hagamos las cosas bien hechas. El Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, mis hermanos. Antes de leer, de seguir adelante, quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a ver acá. Dice aquí, cuando los hombres y las mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo, confiesan sus pecados y se le concede perdón. Dice aquí, perdón, que significa justificación. Pero la sabiduría de los seres humanos que no se han arrepentido, que no se han humillado, no es digna de confianza, porque son ciegos con respecto al significado de la justicia y la santificación que se obtienen por medio de la verdad. Cuando se despoje a los hombres de su justicia propia, verán su pobreza espiritual. Entonces se aproximarán a ese estado de bondad fraternal que pondrá de manifiesto que están en simpatía con Cristo. Podrán apreciar el carácter elevado de la obra de las misiones cristianas. Hermano querido, nosotros debemos de pedir, dice la sierva del Señor, de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, pida usted el bautismo del Espíritu Santo. Pídalo cada mañana, pero no solamente para usted. Pida el Espíritu Santo para su cónyuge, para su esposo, su esposa, para sus hijos. Pida el Espíritu de Dios, hermano, para aquella persona que usted está tratando de llevar a los pies de Jesús, que usted le habla, pero pídale que el Espíritu Santo pueda interceder en esa persona, que pueda convencerlo del pecado. Pero primero debo pedirlo para mí. Esa lluvia temprana que se derramó en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, es la que se quiere derramar ahora entre nosotros, hermanos. Dios quiere hacer grandes obras en nosotros. El Espíritu Santo está por nosotros. Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder. Cuando los discípulos se encontraban en el aposento alto, que iban a recibir la lluvia temprana, como se les prometió, ustedes saben, los que han leído, que no de una vez se descendió el Espíritu Santo. Pueden saber que duró 10 días. Ellos estaban ahí dentro y no se derramó inmediatamente. Dice que duró 10 días, estaban allí reunidos. ¿Y qué pasó? Habían cosas que habían
primeramente que arreglar. Hermano, ustedes sabían que los discípulos no eran perfectos. Todavía a última hora había disensiones entre ellos. Todavía preguntando quién va a ser mayor. Una vez, antes del Señor salir irse a los cielos, ellos dijeron que descienda fuego del cielo para que acabara un grupo de personas. Ellos todavía no conocían a qué vino el Señor acá. Y quiero decirle que el Señor se derramó cuando ellos entendieron, cuando ellos se pidieron perdón, cuando ellos arreglaron sus vidas, entonces se derramó el Espíritu Santo. Quiero decirte que nosotros debemos de arreglar nuestras vidas con el Señor, de arreglar nuestras vidas con nuestros hermanos. Necesitamos estar en unidad. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Es una necesidad en esta hora. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos su Santo Espíritu. Y dice que la palabra, dice que se derramó. Y cuando se derramó, hermano, fue grandes cosas pasaron allí. Dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, jamás los discípulos fueron los mismos. Dice que salieron llenos de su Espíritu, hablando en diferentes lenguas, haciendo cosas grandes, haciendo maravillas, haciendo milagros. Y esos milagros que se hicieron en aquel tiempo son los milagros que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y gloria a Dios, que nosotros podamos ser un instrumento en la mano de Dios para hacer grandes cosas. Tú puedes decir, pero eso pasó en aquel tiempo, hermano bello. Eso pasó en aquel tiempo, puede pasar ahora, ahorita puede pasar también. Lo que pasa es que debemos estar en comunión con Dios, en coinonía con su palabra, conectado a la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos mantenemos conectados con su palabra, haremos grandes cosas para gloria y honra a su nombre. Los discípulos salieron de allí llenos, así como lo ha prometido el Señor, llenos de su palabra. Eran gente transformada, ya no eran los mismos, jamás fueron los mismos, fueron llenos, pero habían cosas que cumplir. El Señor Jesús no quería que hubiesen cabos sueltos. Hermanos, Dios es un Dios poderoso, un Dios que se complace en bendecirnos, pero si habían cabos sueltos entre los discípulos, tenían que arreglar las cosas. Hermano, quizás en nuestra vida hay cabos sueltos, quizás hay cosas que tenemos que arreglar también. El Señor sabe. Hay cosas que tenemos que arreglar cada día. Hay que estar en comunión con Dios. Y Dios, el Espíritu Santo nos habla. No te creas que no. Él nos habla. Cuando tú escuchas que esa voz en tu mente te dice para hacer las cosas buenas, es el Señor que te habla. Y hazlo. Porque todo bueno se hace. Y hay que quitar el orgullo. Los discípulos quizás quitaron su orgullo que tenían. Tenían su orgullo. No eran perfectos. Eran personas que eran impulsivos. El apóstol Pedro, todos saben lo de Pedro. A última hora todavía le cortó la oreja a alguien, a uno de los soldados romanos. Hermanos queridos, Dios es poderoso. Todavía había cosas que cambiar. Pero bueno, las cosas no terminan como comienzan. O sea, la cosa es como terminan las cosas. Dios quiere bendecirnos. Dice Hechos capítulo 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice que fueron todos llenos. Dice el 4, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, no fueron jamás los mismos. Fueron gran ejemplo en la iglesia primitiva. Fueron gran ejemplo de su palabra, de cómo Dios puede transformar. Hermano, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Si hemos estado quizás en un momento alejado de su palabra, si hemos estado haciendo cosas que no están acorde con el Señor en esta mañana te dice, en esta hora, todavía hay tiempo. Todavía es tiempo, porque siempre hay un nuevo amanecer con Jesús. Y quizás estoy hablando con alguien que se está resistiendo a la palabra de Dios, que se está resistiendo a llegar a Jesús. Hermano, escucha su voz. No endurezcas tu corazón. Llega, el Señor quiere darte refrigerio. Quiere bendecirte y bendecir a tu familia. El Señor es un Dios poderoso. Es un Dios que lo que promete lo cumple. Hermano querido, Dios es un Dios grande. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano querido, la lluvia tardía está por derramarse. Procuremos que se derrame en nosotros, en nuestras vidas. Necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos, no estoy diciendo que ustedes no están, porque el Señor nos habla. El Señor nos habla. Cuando hablamos, el Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Necesitamos reconocer que nuestro cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos echar todo lo bueno, hablar todo lo bueno. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Por demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alabado sea el nombre de Dios. Pensar en las cosas buenas, quitar los preconceptos de nuestras vidas. Hay mucho preconcepto de qué dirán, de qué está diciendo. A veces ponemos palabras en boca de otros sin estar hablando. Necesitamos estar en Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos ya eran gente nueva, eran gente cambiada. El apóstol Pablo también cambió. Aceptó al Señor de todo corazón su palabra. Necesitamos aceptarlo de todo corazón, sincero. Hermanos, si todavía hay cabos sueltos en nuestras vidas, pidamos a Dios que los vayas apretando, porque así vamos en crecimiento, vamos a la santificación, vamos día a día, viviendo un día a la vez, pero en el Señor, buscando su palabra, hablando de las cosas buenas. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2, mis hermanos. Ya vamos ya casi terminando. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo, yo digo, del 41. Vamos a ver allí, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Me voy a dar tiempo para que lo busque y leámoslo juntos, por favor. Hechos capítulo 2. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Hechos capítulo 2, vamos a ver. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Adelante. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bueno, yo lo encontré por acá. Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Hermano, escuchen esa palabra, estaban juntos. Vuelvo, repito, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían? En común todas las cosas. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. El Señor es poderoso. El Señor quiere que nosotros cumplamos con lo cometido, y el Señor va a hacer su obra. El Señor va a hacer su obra. Esa obra no es usted que la va a hacer, es Dios. Pero gracias a Dios que usted y yo somos instrumento en sus manos para llevar al Señor. Hay que ver qué instrumento estamos siendo. ¿Estamos siendo instrumento como los discípulos en aquel tiempo? ¿O es lo contrario? Necesitamos en esta hora hacer su voluntad. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Cada día nos habla a nuestros corazones. Necesitamos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. El apóstol Pedro, hombre impulsivo y predicando un sermonazo elocuente, una persona que era del burgo y sin letra, predicando un sermón poderoso. Todos estaban atónitos porque decían, ese no es, ese el apóstol, ese es Pedro, ese aquel pecador, lo que andaba en la barca, ese grupito de personas quizás que no conocen la palabra. ¿Cómo es que hablan así? ¿Cómo es que lo hacen? No sabían, no habían quizás respuesta. La respuesta es que eran personas transformadas, eran personas que habían aceptado, que habían estado el perdón de Dios también. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, no sé si la gente reconoce que nosotros estamos con Jesús, si en mi trabajo, si en la escuela, donde quiera que nos encontremos, si estamos con Jesús. No sé qué dice la gente de nosotros. Hermanos, tenemos chance, tenemos una oportunidad. El Señor nos está hablando en esta mañana, hermanos. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres que andemos llenos de su Santo Espíritu. Que cada mañana tú te arrodilles
Le dije, Señor, perdona mis pecados, lléname de tu palabra, tu Santo Espíritu sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis hermanos. Pídelo también para tu jefe. Pídelo para aquellos también que necesitan llevar al pie de Jesús, que lo pueda convencer, pero que tú seas un instrumento en sus manos. Hermano, Dios es poderoso en esta mañana y nos está hablando a ti y a mí, que regresemos a las cenas antiguas, que busquemos su palabra. El Señor no nos va a usar si nosotros no le permitimos. Permitámosles en esta mañana que el Señor pueda usarnos para gloria y honra de su nombre. El Señor está dispuesto, hay un escenario preparado, está su palabra para buscar de ella cada mañana. Esa lluvia tardía, esa temprana que cayó en aquel momento, también va a descender sobre nosotros. Hay que esperarla con fe, así como los discípulos esperaron y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y recuerda, Dios está por nosotros, Dios es poderoso, Dios es un Dios intercesor, Dios es un Dios que nos ama. Tenemos un Dios de misericordia. Hagamos las cosas bien hechas, vamos a hacerla mejor. Vamos a hacerla mejor. El Señor es un Dios poderoso, hay cosas que sí las podemos hacer, porque Dios nos ha transformado. Somos nueva creación. Dios es bueno. Si caes, pues te levanta en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro más nunca pudo hablar ya como hablaba. Claro, él negó a Jesús, pero el Señor lo perdonó. En un momento lo negó, el Señor lo perdonó. Y ya pueden ver qué pudo hacer el apóstol Pedro. Dice que la palabra que hasta la sombra, los enfermos eran sacados afuera. Los sacaban pensando, dice, quizás hasta la sombra de Pedro. Era tanta la multitud que iba saliendo que decían, bueno, la gente sacaba sus enfermos ahí a las orillas. Dice, por lo menos quizás hasta la sombra de Pedro lo pueda sanar. Aleluya, gloria a Dios. Wow, que tu sombra y mi sombra puedan sanar, que puedan traer bendición para otros, que podamos oler a Cristo. El perfume de Cristo necesitamos ponernos, Señor, hermanos queridos. Wow, cuántas cosas no podemos hacer en su nombre. Nunca es tarde. Tenemos esta mañana una oportunidad para un nuevo comienzo con el Señor, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, buscando su palabra, con denuedo predicarla, llenando su palabra de su amor, dejando todo preconcepto. Los discípulos decidieron arreglar sus cosas, arreglaron sus cosas, tenían que hacerlo, no tenían otra alternativa. Vamos a arreglar las cosas. Queremos ser usados por el Santo Espíritu de Dios, y gloria a Dios que ellos tuvieron a bien juntarse, decir, se pidieron perdón, se abrazaron, y de ahí descendió el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos eso, como hermano querido. Necesitamos abrazarnos, necesitamos pedir perdón si hay que hacerlo en el nombre de Jesús y seguir adelante, porque el Señor añadía a su iglesia lo que habían de ser salvos. Hermano, que Dios te bendiga en esta mañana y te guarde. Dios ha hablado en esta mañana, me ha hablado a mí primeramente. Necesitamos su Santo Espíritu, necesitamos seguir adelante, porque hay una obra que hacer. Y esa obra, ¿quién la va a hacer? Usted y yo. Somos hechos poco menores que los ángeles. Tenemos el privilegio de hablar su palabra. Los ángeles quisieran hablar, están ministrando, pero Dios nos regaló, o sea, nos permitió, nos dio la oportunidad, el privilegio de predicar la palabra de Dios a otros. Y a veces usted y yo nos convertimos en ángeles. A veces tú llamas a alguien que está en un momento de tribulación y eres ese ángel para esa persona. Sí, gracias por llamarme, que en esta hora estaba atribulado, gracias por mandarme ese versículo que me enviaste, gracias por esa matutina que me enviaste, era para mí. Esos son los hijos de Dios cuando damos comunión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Amén. 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 Vamos a escuchar un himno, último himno, el 1:90, para después orar. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias en esta mañana, esta tarde, porque tu palabra ha hablado, Señor. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. En esta hora te pedimos que cada día nos bautice con tu Santo Espíritu. Queremos hacer tu obra, queremos terminar esta obra que nos has encomendado. Danos fuerza, perdona nuestro pecado y permite que seamos ejemplos para nuestros hermanos, nuestros amigos y todo el que nos rodea, Señor, que vean que nosotros hemos estado contigo, Señor, hemos estado en tu presencia. Te damos las gracias, favores que te pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familia de Cristo. Que el Señor le bendiga. Feliz Santo Sábado. Feliz sábado. Bendiciones para todos. Feliz sábado. al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué
Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Estás en sintonía de Radio Maranata. Cristo viene.